Estamos celebrando que hace 2000 años nuestro Salvador murió por nosotros, ¿verdad? Y hoy quisimos hacerlo especial. Hicimos un seminario acerca de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Lo que voy a hacer el año próximo lo voy a hacer unas 2 semanas antes de Semana Santa, porque todo el mundo se va y no todo el mundo lo puede aprovechar, y lo vamos a hacer mucho mejor, ¿no? ¿Ya podemos pasar la diapositiva? ¿Sí? All right. Y yo quiero empezar diciéndote cómo le da. ¿Saben ustedes que Jesucristo vino a comprarnos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a comprar, lo vamos a comprobar, y que vino a rescatarnos. Cuando vino el profeta Ryan, me desató algo en mí muy bonito, ¿eh? Y parte de esta predicación yo ya la estaba construyendo, pero él vino a complementarla de una manera muy padre. Ahorita te voy a decir cómo, pero vamos a inclinar nuestro rostro y dígale al Espíritu Santo que le revele el amor de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en esta mañana tú nos reveles la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de el amor de Jesucristo. Revélala a mi corazón, házmela entender, Señor. Amén. Ok, y yo quiero empezar diciéndote que pues si Cristo te vino a comprar, pues que vio en ti, ¿no? Para venir a comprarte. Y quiero analizar cómo le da el mundo, el sistema social que nos rodea, a las cosas valor, o a las personas, ¿no? Y el mundo valora las cosas por lo que está dispuesto a pagar el mercado por ellas. Entonces tú sacas un teléfono, por ejemplo, y si todo el mundo está dispuesto a pagar $500, pues eso vale. Si nadie lo compra, tienen que bajar el valor porque no pueden venderlo más económico. También valora las cosas por lo raro, la escasez de las cosas, o sea, y por lo que las personas o las cosas pueden hacer. Esas son 3 cosas que el mundo usa para dar valor a una situación, alguna cosa que quiere venderte. En el sistema social que vivimos, las cosas se tratan de acuerdo a lo que pagaste por ellas. Si usted tuviera un brillante de $34 millones, ¿lo va a dejar tirado ahí donde quiera o lo va a poner en una caja fuerte así bajo tierra y en un búnker, ¿verdad?, con acero para que no se lo roben? O de acuerdo a lo que te reditúan. Tú le pagas a los empleados de acuerdo a lo que ellos reditúan a tu vida, o bien de acuerdo a la satisfacción que te dan. Y yo estoy investigando las cosas más caras del mundo, ¿no? ¿Cuál es el diamante más caro del mundo y cómo lo tratan? Ahí está el diamante más caro del mundo, 20 quilates. Es un diamante rosa, son escasos, vale $34 millones, pobrecito, ¿verdad? O sea, una piedrecilla mugrosa que Dios creó vale 34 millones. El hombre ha dicho, eso es lo que vale, y así se vende. Es muy codiciado, muy raro, y lo tienen resguardado bajo extremas medidas de seguridad. Jovenazos, ¿cuántos quieren un carro de 1.5 millones de dólares? Ahí está. Es el carro más caro del mundo. ¿Por qué está tan caro? Por la tecnología como está construida, ¿no? Alcanza velocidades de más de 400 millas por hora, está construido con altas tecnologías y lo tienen con aseguranza tras aseguranza. Y luego le tomé la foto, no le tomé, sino saqué una foto del internet de la casa más cara del mundo. Tiene decenas de habitaciones y vale $135 millones. Pobrecito, no tienen que caerse muertos, ¿verdad? ¿Por qué vale tanto? Porque el barrio que está ubicada, la tecnología que tiene, los servicios, todo lo que te ofrece, las comodidades, el jacuzzi, cine, gimnasio, canchas de tenis, tiene toda la casa que tú pudieras desear. ¿Cuánto gana ella como actriz? Jennifer Lawrence, es la chica dorada de Hollywood ahorita, ¿no? Y ella gana entre 10 a 20 millones por película, porque todo lo que toca, todo donde actúa, lo convierte en oro y en un éxito cinematográfico. Y lógico, es tratada como una persona extrema, especial, y hasta le llaman divas, divinas. ¿Por qué? Porque produce mucho billete. La palabra diva viene de ahí, divina, de descendencia divina, ¿no? Porque pueden hacer algo muy especial que otra gente no puede hacer. Viste y comen las mejores cosas y más caras, y se viste las cosas de diseñador, y todo lo que hace vale muchísimo. Esa gente nunca va a morir de hambre. Una foto y le cobran en $10,000 la foto. Un chisme que inventan y ganan $10 millones en el chisme por la venta de tanta revista y cosas por el estilo. Son gente con mucho dinero. Y este es un deportista, Lionel Messi, que gana $40 millones al año. Es un futbolista excepcional y ha logrado cosas extraordinarias, premios únicos, y lógico, acarrea masas a los estadios y produce mucho dinero, y mucho más de $40 millones ese hombre. Michael Johnson es un jefe, un CEO de la compañía Herbalife,
y él gana 43 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque pasó la compañía de vender $1 billón a 7 billones de dólares en menos de 7, 8 años. Entonces, lógico, tiene bien particular, bono increíble, oficinas, búnker, va con guardaespaldas a donde quiera, lo cuidan como la niña de los ojos porque es un tesoro, les reditúa mucho. Entonces el mundo te paga o te compra dependiendo de la ganancia que las personas o el objeto es capaz de generar por lo que hace. Por un aire acondicionado 1 tonelada, pagas 5,000 pesos, por uno de 2, 10,000 y así, porque te va a enfriar más o enfriar menos, ¿no? Ahora bien, lo contrario, ¿cuánto vale una persona que vive en la calle? ¿Cuánto vale un drogadicto? ¿Cuánto vale una prostituta? ¿Cuánto vale un obrero en una fábrica? ¿Cuánto vales para tus padres? ¿Cuánto vales para tu esposo? ¿Cuánto vale tu negocio? Lógico, de nuevo, ¿vales lo que estén dispuestos en darte en dinero por el servicio que haces? Y vales y te muestran el valor por lo que hacen especial para ti. Entonces, si te menosprecian y te dicen palabras constantemente despectivas y nunca cosas especiales para ti, pues quiere decir que no es tan especial. Es lo que vales para tu esposo o esposa. Y no quiero hacer aquí pleitos conyugales, ¿no? Sino vamos a aprender a valorarnos más y hacernos cosas especiales, porque si nos queremos, lo que pasa es que no entendemos que hay que mostrar el cariño, ¿verdad? Y que es necesario hacia nuestros hijos y a nuestra familia. Entonces, si te pagan y te tratan mal, pagan poco y te tratan mal, quiere decir que no vales mucho, que hay mucha gente que puede hacer las cosas por ti. El mercado es brutal, ¿sí? El mercado te pone precio y es triste porque eso te hace sentir valuado o devaluado. La Biblia dice que Jesucristo vino a comprarnos, 1 Corintios 6:20, y dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros corazones, en vuestros cuerpos, en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. 1 Pedro 1:19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Acuérdense, normalmente compramos o rescatamos las cosas que tienen valor para nosotros. Cuando tú vas y dejas algo en una casa de empeño, la rescatas y tiene valor para ti. Si no te importa, y la dejas. Total que ni te importaba, ahí la dejas. Entonces, ¿por qué Jesucristo necesitaba comprarnos o rescatarnos? Porque de acuerdo a la palabra, nosotros fuimos hechos prisioneros por el reino de las tinieblas. En el momento que nuestro padre Adán pecó, el primer hombre, y se asocia con los demonios, se convirtió en un prisionero, en un esclavo, en una persona que no tenía ya voluntad sobre sí misma, que se hizo prisionera de la maldad y fue encerrado en cárceles, la Biblia que dice, la Escritura, a las cuales nunca se les abrió la puerta. Y como consecuencia de esta asociación de hijos, pasamos a ser esclavos y prisioneros y también enemigos de Dios. La Biblia, nosotros para entender, hermano, bueno, la Biblia usa el término esclavitud mucho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y la razón por lo que la usa no es porque está de acuerdo con la esclavitud. Jamás ha estado Cristo de acuerdo con la esclavitud. Simplemente Cristo se enfrentó a la realidad que vivía en ese momento. Pero con el paso del tiempo, Él sabía que si nos enseñaba a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, nosotros no íbamos a querer esclavizar a alguien, sino que le íbamos a dar su dignidad. Y eso pasó. Los cristianos son los que han abolido la esclavitud en la mayor parte del mundo. Pero ¿por qué Jesús usa el ejemplo y los apóstoles del esclavo? Tenemos que entender la cultura donde fue escrito este libro para poder comprender la magnitud de las cosas. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, Jesús es el maestro más grande que ha existido. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a todas las personas estudiosas, dice que Jesús enseñaba para que un niño de 8 años lo pudiera entender. Y Él tomaba ejemplos de la cultura y en las cuales le daba una aplicación espiritual para que nosotros lo entendiéramos. Entonces, cuando Jesús habla de que hay esclavos, estaba tomando un ejemplo de lo que Él veía en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba lleno, la mitad de la población era esclavos. ¿De dónde salían esos esclavos? De guerras que ellos ganaban, de países que ellos conquistaban, los traían en jaulas. Y era una cosa tremenda porque eran comprados para ponerlos a trabajar en trabajos que los ciudadanos romanos no querían hacer.
Y usted iba a los mercados, imagínese, y los veía ahí todos maltratados y mal vestidos, y ahí en el mercado, así como usted escoge tomates hoy, o así verduras, así podía escoger usted el esclavo que usted quisiera. Y si lo veías fuerte, no, este me sirve para construcción, te pago 100 denarios, o yo no sé, ¿verdad? Y este no sirve para tanto, no, te pago 20, y se negociaba la vida de las personas de una manera muy brutal. Y esas personas que estaban en el mercado, pues eran personas que habían sido arrancadas de sus pueblos por medio de la guerra, ¿no? Secuestradas a la voluntad del imperio romano, del emperador romano. Y ellos eran tratados sin misericordia. No tenían futuro, destino, hacían el trabajo gratuito, frecuentemente los asesinaban, y hay historias en los libros antiguos de que eran personas que podían ser el esclavo sexual, ¿verdad? El amo. Él hacía con él lo que los quería. Si los quería sodomizar, los sodomizaba. Si los quería vender o darse a los amigos, se los daba. El esclavo no tenía valor. De hecho, hay una costumbre, ¿no? Para que entiendas la falta de valor del esclavo en el Imperio Romano. Cuando un amo de casa o un señor de una casa moría, llegaban los familiares, y ¿sabes qué hacían? Junto con el señor que murió, quemaban a todos sus empleados o los echaban al circo romano. Esa era la costumbre, a que los devoraran. Eran personas que en sus pueblos eran respetables, me imagino yo. Tenían profesiones, amas de casa, hijas, pero habían sido llevados cautivas. Tiberio, por ejemplo, el emperador que vivía en los tiempos de Jesús, era un depravado tremendo, hermano. Y dentro de su corte, estoy estudiando la vida de Tiberio, me tiene con los pelos de punta. Le digo, ¿a dónde viniste, Señor? A la vida de un depravado, grotesco, sanguinario, hijo del diablo hasta la quinta potencia, que Tiberio tenía entre su séquito. Imagínense, él había construido su casa en la isla de Sicilia, una isla italiana, y la construyó viendo hacia el mar y viendo hacia un precipicio. Entonces, dentro de su corte, así como nosotros tenemos ministro de justicia, Tiberio tenía un pelado que se llamaba el ministro para ministrar a los placeres del emperador. Y su función era conseguirle seres humanos, adolescentes, que creía que le gustaban a Tiberio, para poder llevarlos a su casa y satisfacieran las perversiones del emperador. Entonces salían los soldados y iban y robaban adolescentes, los quitaban, tenían el poder a través del ejército, robaban a las personas bonitas, de que estaban simpáticas, adolescentes, y se le llevaban a Tiberio. Y Tiberio tenía un jardín ahí donde los veía hacer toda clase de perversiones, y él participaba con ellos. Y cuando ya se cansaba de ellos, lo que hacían para el placer del emperador es que él tenía ahí como algo, imagino, como él veía, y agarraban a los muchachitos que ya habían usado y los tiraban al acantilado para que se mataran y se destrozaran ante los ojos del emperador. Ese era Tiberio. Imagínate, hermano, el terror. ¿Cuándo irán a ver por mis hijos? Hasta no querías que tus hijos fueran bonitos, ¿verdad? Que nacieran feos para que no los llevaran. El terror de la mamá, o sea, la garra de ese hombre, ¿no? Qué feo. Pero así era el tiempo. Entonces los esclavos hacían trabajo gratuitamente. El dueño podía hacer con ellos lo que le daba la gana. Entonces, cuando los cristianos empiezan a usar la esclavitud como ejemplo entre los emperadores, entre los romanos, pues era algo que ellos podían entender. Cuando ellos usaban esclavo del pecado, la persona entendía perfectamente que al decir que eres esclavo del pecado significaba que no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo, que aunque sean perversiones, no puedes dejar de hacerlas. Cosas que no quieres hacer, tenías que hacerlas. Si no te querías drogar, te drogabas. Si no querías seguir tomando, tomabas. Si no querías practicar la homosexualidad, la tenías que practicar. Si no querías ser promiscuo, no importa, la ley del pecado te llevaba cautivo y tú eras un esclavo y no tenías libertad para decir alto. Sí, Cristo Jesús, y Cristo Jesús entendía eso. Es decir, la raza humana no podía dejar de ser el mal en cualquiera de sus manifestaciones, por más que ellos quisieran, y como consecuencia de estas acciones eran enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y estábamos en graves problemas con la justicia divina, y eso lo anunciamos, lo estudiamos mucho durante este fin de semana, y ahí está en los libros. Si quiere ver los libros y instruirse un poco a todo eso, ahí están. Entonces, hubo alguien que quiso ir al mercado, ¿verdad? Así le puse entre comillas, para comprar a la humanidad esclava. Para el cielo y el Departamento de Justicia, la humanidad ya estaba deshecha, hermano. Ya apestaba, ya estaba condenada, ya iba a una eternidad sin la presencia de Dios por todo lo que habíamos hecho y lo que no habíamos hecho. Pero antes de que viniera la condenación divina y completa y el juicio correcto y justo de Dios, hubo alguien que dijo: espérame, déjame ir
a pagar la fianza por si algunos de ellos quieren salir del mercado de los esclavos. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y la historia que vamos a tomar hoy y platicar es la manera de cómo te compró Jesucristo. ¿Será que sería fácil comprarnos? ¿Podría comprarnos con dinero, con intercambio de bienes? No. Para darnos libertad y sacarnos del mercado de los esclavos, Él tenía que poner su propia vida. No puedo explicarte mucho de eso porque me tomaría mucho tiempo, pero simplemente debes creer que debía poner su propia vida. Y lo hermoso de Jesucristo, hermano, es que no te da valor como el mundo. Jesucristo jamás te va a dar valor por lo que haces o lo que no haces o por lo que le puedes dar en cuestiones monetarias o financieras. Él no te da valor por lo que haces, Él te da valor por lo que representas para Él. Y ante sus ojos, ustedes son hijos ya reconciliados con Dios. Pero ante los ojos de Jesucristo hay un mundo de hijos perdidos que que escuchan el mensaje del Evangelio, un día ellos pueden regresar también a casa de Dios Padre. Y ese es el corazón palpitante de Cristo Jesús. Si tú eres una persona que no estás interesada en ganar almas, no tienes el corazón de Cristo. Lo siento mucho. Puedes decirme lo que quieras, pero no tienes el corazón de Cristo. Y menos si no te quieres involucrar en enseñar a otros las doctrinas y las enseñanzas de Jesucristo. No lo tienes. No eres cristiano, te llamas, pero no eres. Porque el cristiano sigue la enseñanza del maestro, sigue la pasión del maestro, sigue el corazón del maestro. Y es bueno que reflexiones. ¿Cómo estoy? ¿Hace cuánto me gané la última alma? ¿Hace cuánto me involucré en un programa de discipulado o aprender para discipular o qué sé yo? ¿Dónde estás? Pero el choque del mensaje del Evangelio, volviendo al Evangelio de los esclavos, lo que causó choque, lo que causó una revolución social entre la cultura romana, es que Jesucristo fue al mercado de los esclavos, pero no a comprar esclavos para que le sirvieran sin voluntad, para aterrorizarlos, para no pagarles, para que hicieran las labores sucias que Él no quería hacer, porque ayer vimos que todo lo que nos manda hacer Él lo hizo primero. Amén. Sino que Él te compraba, el mensaje era, Él te va a comprar para hacerte libre. Wow. Y eso era un choque tremendo. Nadie compraba a nadie para ser libre. ¿Sí me entiende? ¿Sí están viendo las diapositivas o ya se desconectó? Ah, qué bárbaro Elio, no entiende. Ahí está. Entonces, a partir de hoy te voy a llevar un viaje arqueológico, bíblico, histórico, que nos comprobará la manera en la que Él tuvo que comprobarnos. Es decir, lo que Él estuvo dispuesto a hacer y dejarse hacer con tal de verte libre y que tuvieras elección de volver al Padre. Jesucristo te quería rescatar para que fueras libre, y una vez libre tú hicieras la elección: ¿quiero seguir en el mal o quiero volver a casa y convertirme en un siervo de Él? Amén. Pero primero la libertad y después de la elección. Y este viaje lo vamos a iniciar en un lugar llamado Getsemaní. Y yo quiero preguntarte, ¿existirá algún lugar donde podamos localizar nosotros el huerto Getsemaní? Y yo te voy a decir algo bien hermoso: la Biblia. La Biblia tiene un valor extraordinario. Mucha gente la quiere desacreditar y no sé ni por qué. Se me hace que no saben ni lo que dicen ni lo que piensan, porque ese libro nunca fue escrito pensando que iba a ser el libro más vendido del mundo. Nunca fue escrito pensándose que iba a ser la base de la religión más extraordinaria que ha existido en el mundo. Jamás. No se escribió pensando que iba a ser traducidos a cientos y cientos y cientos de idiomas. Todos los autores queremos eso, ¿eh? Tenemos el deseo: yo me siento padrísimo porque mi libro ya fue traducido al inglés. Wow. Y un día quisiera que estuviera traducido a varios idiomas, pero yo lo hice pensando en una cosa. Pero la Biblia no fue escrita así. Antes bien, fue escrita a personas, íntimos, amigos. Lucas, Hechos, Filemón, todos ellos iban dirigidos a una sola persona. Juan, segunda y tercera de Juan, todos ellos iban dirigidos a una persona que los apóstoles y los cristianos amaban y querían ayudarles, saludarlos y afirmarlos en su fe. Pero iba dirigido a una persona. Ellos no sabían que estaban escribiendo el precioso libro llamado Biblia, que un día iba a ser el bestseller de los bestsellers, que un día iba a ser el libro más vendido, más traducido del mundo.
Ellos no vieron un 5 de ganancia por el trabajo que ellos escribieron. Y algo muy precioso en la Escritura, que cada vez hay más evidencias geográficas, históricas, arqueológicas. Ahora hay muchas herramientas que antes no había, que se han ido descubriendo para probar si la Escritura y la Biblia y los relatos eran correctos o eran incorrectos. Yo hice un viaje a Jerusalén con Saúl, el pastor Marcos, mi hermano, y yo, un servidor. Hicimos un viaje a Jerusalén con el objetivo de ir a comprobar si la geografía y la topografía y la meteorología, usted está viendo, ¿y qué es eso? Geografía, pues ya sabe qué es, ¿verdad? Topografía son las montañitas y los valles y todo, cómo está el terreno. Y meteorología, cómo es el clima. Si coincidía o no coincidía con la Escritura, porque eran relatos a personas íntimas, pero ahí te relatan de clima y te dicen, por ejemplo, cuando dice, y Jesús se fue a un monte a orar, estaba en Capernaum y se fue a un monte a orar. Entonces yo dije, a ver, ¿dónde está el monte? ¿Verdad? A ver si es cierto. Y fui a la ruina de Capernaum y que voy saliendo, se me erizó el pelo, ahí enfrente de mí estaba la montaña, el monte donde él iba a orar. Es el único monte que hay ahí. Y cuando él sale, por ejemplo, de las aguas del Jordán y se fue a una montaña para ser tentado, un monte para ser tentado, ¿no? Y sales del Jordán, lo volteas y ahí está. Es la única que existe, no hay otra. Y sabes que esta es que es, porque en toda la redonda no ves otra. Entonces vas viendo los lugares geográficos donde ocurrieron las cosas y cómo coinciden estas con el relato bíblico. Y déjame decirte que sí, si hay un lugar en Israel, un punto geográfico donde tú puedes ir y decir, este es Getsemaní. Y arriba de Getsemaní ahorita está la Iglesia de las Naciones. ¿Y qué significaba la palabra Getsemaní? Porque ahí vamos a empezar. La palabra Getsemaní significaba prensa de aceite. Entonces, la palabra, ¿también existirían esas cosas, prensas de aceite? Porque fue sacada de algún lugar. Sí, fuimos a una villa que se llama Villa de Nazaret y que está como, es una villa recreada, sí, de cómo eran las casas y las calles del siglo I. Y ahí encontré ese recipiente. En ese recipiente se ponían las aceitunas y luego eran trituradas por esto. Borré la prensa. Es una prensa sin forma de rueda. Y déjame ver. No, ahí está la prensa. Ponen las aceitunas ahí, las prensan y luego las ponen en ese como tortillero, quién sabe qué será. Y luego le ponen esa piedra, levantan la piedra y ponen así todas los recipientes con las aceitunas, y esa prensa está apretando las aceitunas y el aceite sale por ese agujero y se va a una pila que estaba para afuera y el aceite era vendido. Entonces la palabra Getsemaní indica que es una palabra real, una palabra verdadera y que era común en los tiempos del Señor Jesucristo. Y para entender lo que hizo el Señor Jesucristo en su última hora, en su último día, porque esta prédica es acerca de la última hora de Jesucristo. Ya estudiamos mucho desde la eternidad hasta la última semana de su vida en el seminario. Hoy vamos a estudiar qué fue en la última hora de su vida, hora por hora. ¿Están listos? Dice, yo pensé que iba a terminar. No, olvídese de la agenda. Vamos a celebrar al Señor aunque salga 15 minutos más tarde. Y esta aventura, esta historia empieza en un lugar que se llamaba, ya se volvió a desconectar, Dios mío, tengo que portarme bien. Un lugar que se llamaba el Cenáculum o la Última Cena, ahí en ese lugar. Entonces cuando fuimos a ver si existía el lugar, que encontramos una flechita que decía Cenáculo. Wow, se da escalofríos, ¿no? Juan 13:17. Y ahí estamos en el interior, en ese lugar fue donde se celebró la última cena, y no solamente la última cena, sino donde se derramó el Espíritu Santo sobre las 120 personas que estaban orando todas juntas después de la muerte de Jesucristo. Entonces el Señor celebró la Santa Cena y nos deja el nuevo pacto. Abandona el cenáculo y se dirige al huerto. ¿A dónde se dirige? Tuvo que caminar como unos 2 o 3 kilómetros, 4 kilómetros yo creo, fácilmente para llegar al huerto de Getsemaní. Sería a las 10 de la noche, 11 de la noche aproximadamente. Y llegamos al huerto y ahí usted puede ver los árboles de olivo. No se ve nada. Sí. Donde Jesucristo comenzó a pagar el precio definitivo por nuestra libertad. Ahí fue a Cristo a negociar cuánto valía usted. Amén. Créame que ahí fue donde Él pagó el precio en su alma y en su corazón y en su espíritu. Estas fotos son árboles originales, hermano, de los tiempos de los olivos. Hay un dicho en Israel que los olivos nunca mueren. Si se fija, ahí están los olivos, el tronco está viejo y está muriendo, pero están surgiendo otras ramas a un lado que van a renovar el tronco que está muriendo.
Entonces le digo yo en la mañana que me da mucha, cuando yo vi esos olivos, quería ir a abrazarlos, digo, háblenme y digan qué vieron, ándele, platíquenme. En serio, te da esa sensación. Ellos vieron a Judas traicionándolo, ellos vieron a los soldados, o fueron testigos mudos, ¿verdad?, de cuando los soldados lo golpearon, fueron testigos mudos de la agonía, de su sangre, de todo, hermano, o sea, una cosa preciosa. Y soy pecador, me robé una hoja del árbol de los olivos, pero lo volvería a hacer, no me arrepiento. Bueno, entramos a la iglesia y ¿qué creen que me encuentro? Esa piedra que está ahí plana es la única que hay en el huerto de Getsemaní. Esa es la piedra donde Jesucristo derramó gotas de sangre y donde se sometió a la voluntad del Padre. En ese lugar, las negociaciones por el precio tan alto que tenía que pagar para libertarnos se llevaron a cabo. Y aunque el precio por nuestra libertad era altísimo, ¿sabe qué? Él escogió pagarlo. Él se rindió. En otras palabras dijo, los compro, valen mi sangre, me rindo, Padre, son valiosos para ti, son valiosos para mí. Y tienes que empezar a renovar tu mente con estas cosas, hermano. Pero fue fácil. Quisiera estudiar ahora, como te dije hace un momento, hora por hora y minuto por minuto, si es posible, lo que sucedió en esa última noche. Y te voy a enseñar dos facetas de Jesucristo hermosas, que espero que cautiven tu alma y tu corazón. Te voy a enseñar la faceta del Cordero y la faceta del León. Todos los cristianos, hermano, tenemos que ser corderos y tenemos que ser leones. Si somos cristianos, tenemos que estar dispuestos a ser el ejemplo de Jesús. Y aunque nunca vamos a poder morir para redimir algo, sí podemos morir en nuestra vida para compartir el mensaje de Jesús. Yo estoy seguro que algunos de ustedes van a ser lanzados a otras partes de la República, otros van a ir a naciones, otros van a ir a otros estados. Y ustedes van a decir, voy a dejar mi casa. Él dejó el palacio, yo dejo mi casa. Todo lo conocido yo lo dejo por amor a ti. Si tú eres cristiano, tu corazón tiene que estar dispuesto a eso. Empecemos. ¿Qué sucedía con Jesucristo en Getsemaní? La Biblia te dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta a mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14, 32, 42. Ahí el Señor todavía estaba negociando, estaba realizando lo que estaba pasando en su vida. Y luego dice la Escritura, sigue diciendo, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora, y un ratito más vamos a entender eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo. ¿Por qué Jesús estaba buscando el consuelo de sus amigos? ¿Por qué quería él que alguien lo apapachara en ese momento de su vida? ¿Por qué quería que alguien lo abrazara? Porque es lo que estaba buscando, que lo animaran, que dijeran, maestro, estamos orando por ti, estás peleando tu última batalla y estamos contigo, porque es lo que estaba haciendo Jesús, buscando el apoyo y el consuelo de sus amigos. Quería su ministerio intercesor, que alguien intercediera por él para que él pudiera soportar y poder pagar el precio que tenía que pagar. ¿Y sabes qué? No lo encontró. Y dentro del ministerio y el cristianismo, entre más liderazgo fuerte tengas, la cima es más solitaria. Uno no puede estar andando y platicando nuestros dolores a las personas, hermano. No puedes andar ahí con cara de cuánto me duele. Eres el líder y tienes que aprender a refugiarte en Cristo Jesús. A veces quisieras ir con un grupo de amigos o siervos y decir, oren por mí, pero no se puede, porque cabrías más destrozo y más lágrimas y más tristeza en el corazón de las personas. Y uno, si es siervo de Dios, no quieres lastimar a las personas, ni quieres ponerles cargas que ellos no deben llevar, porque son tus cargas. Es tu vida, es tu ministerio, y yo aprecio que oren por mí. Claro que aprecio. Sin sus oraciones yo no sería nada. ¿Qué más sucedía en Getsemaní? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y quiero bajarle así hasta donde está subrayado. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 39, 46.
Jesús comenzó a experimentar una angustia, ¿no?, terrible. Habrá tiempos en tu ministerio, tiempos donde sirve, donde vas a enfrentar angustia, donde vas a enfrentar dolor, donde vas a enfrentar tristeza. No todo es así, pero hay tiempos y tienes que saber cómo confrontarlos y seguir el ejemplo del Maestro en su presencia. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yo fui a buscar otras versiones bíblicas y decía que cómo se traducirán en otras partes, y fíjese lo que encontré. En una versión bíblica dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte. Otra: siento en mi alma una tristeza de muerte. Les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Le dijo: mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. La definición de la palabra tristeza significa aflicción, angustia, congoja, depresión, aniquilación sentimental, desmoronamiento. Sientes que te estás desintegrando. Él es la roca, él tenía las emociones perfectas. Nunca había experimentado tanto esto, pero lo que venía sobre su vida era tan terrible que se había provocado una tristeza de muerte, hermano, que le estaba quitando la vida. Él sentía que se estaba muriendo ahí, y fue confrontado a una ansiedad y una angustia increíble. Si yo pudiera parafrasear las palabras de Jesucristo, yo diría: siento una tristeza profunda y siento que me quieren arrebatar la vida. Siento una aflicción tan grande que me están quitando la vida. Tengo una depresión de muerte, estoy luchando contra una depresión de muerte. Siento que la angustia me está aniquilando. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús estaba realizando que Él era el Cordero de Dios, que iba a ser despedazado y destazado, porque es lo que hacían con los corderos, sacrificado y puesto en el fuego de una manera terrible. Por eso Jesús estaba viendo la perspectiva de su vida, pero a la vez que es el Cordero, Él es el león, hermano. Cuando todas las fuerzas y todo estaba diciéndole en su mente y en su corazón: ríndete, el precio es muy alto, el león estaba luchando por sus hijos, por las personas, por los esclavos que él quería comprar, por ti, por mí. Él estaba peleando ahí la batalla de los siglos, la batalla de todas las épocas, y él intercedía. Entonces Jesucristo experimenta un estrés, hermano. ¿Qué le sucedía en su cuerpo en ese momento? Estaba experimentando un estrés que sus propias palabras lo dijeron. Sabía que sería sacrificado como el Cordero. Él se sintió en una situación de vida o muerte de la que no podía escapar, y si es que realmente quería rescatarnos, tenía que derrotarse él mismo, vencerse y ponerse en el altar de sacrificio voluntariamente. Y como producto de toda esta crisis, el Señor Jesucristo comenzó a sudar gotas de sangre, y las gotas de sangre en la medicina se llama sudar gotas de sangre, hematidrosis se llama. Hematis, sangre, drosis, sudar. Ahora, es una enfermedad, es un síntoma inventado. Hay otros registros en la historia de otros pacientes que sucedieron, sí, y ahí les dejo algunos, no los voy a leer porque voy muy rápido. Han sido reportados en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en Alemania, en Inglaterra y en muchas otras partes del mundo, y todos los casos, hasta en los libros de medicina están registrados, y todos los casos involucran miedo agudo y un inmenso tormento mental. La hematidrosis, también llamada hemoidrosis o sudar sangre, es un cuadro clínico extremadamente raro, y se trata de una reacción, no es una enfermedad, es una reacción fisiológica ante la angustia y la ansiedad de lo que te va a pasar. Y este libro, estos datos, yo los saqué de un libro, no creas que los saqué de mi propio manga y que yo ando aquí de sabiondo, no, los saqué de un libro. Después les doy el nombre en inglés, los que lean en inglés pueden leerlo. Es de un médico forense, pero con doctorados, que es muy famoso en Estados Unidos, es cristiano, y él decidió hacer como la autopsia del cuerpo de Jesucristo y ver los cuadros clínicos de Jesucristo y compararlos con cuadros modernos de lo que él ha visto, para poder platicarnos lo que pasaba en el cuerpo del Señor y despertar de una manera más profunda a nosotros el amor y el respeto que Jesucristo tuvo por nosotros. La hematidrosis se ha descrito únicamente personas que sabían con certeza que iban a morir en breve y de manera dolorosa, como los condenados a muerte o situaciones de guerra. Y para entender esto, quiero que entendamos el sistema fisiológico de nuestro cuerpo. Lo hice muy sencillo. En ese tipo de cuadros clínicos, hermano, pasan tres cosas, están involucrados tres cosas: estrés, primero, y un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, no crea que lo va a dar clases de medicina,
Hay dos tipos de sistema nervioso en nuestro cuerpo, el motor voluntario y el autónomo. El motor voluntario, todos levanten su mano y hagan esto. Eso es voluntario, lo están haciendo a voluntad. Cierren los ojos, es voluntario, ¿verdad? Dominamos nuestros músculos, caminamos, queremos. Pero hay un sistema que es involuntario, que domina otras funciones en el organismo, y eso se llama sistema nervioso autónomo. Y las glándulas sudoríparas. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos, y eso lo tenemos que entender para ver qué pasó en el cuerpo de Jesucristo. Una parte se llama el sistema simpático, y le decía en la mañana, no es porque era muy simpático, quién sabe por qué le pusieron simpático, pero es simpático. Y la otra, el sistema nervioso parasimpático. Y los dos son encargados de controlar la frecuencia cardíaca. Usted no puede decir, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca si no hace ejercicio, ¿sí? O voy a dilatar mis pupilas, tampoco puede. O voy a dilatar el calibre de mis vasos sanguíneos, tampoco. O voy a regular mi respiración cuando duermo, tampoco. Son circunstancias, son funciones que escapan de su voluntad. Y estas dos partes del sistema nervioso lo regulan, mientras que, y siempre son antagónicos. Mientras uno aumenta la frecuencia cardíaca, el otro la baja. Mientras uno hace que sude, el otro deja que deje de sudar. Mientras uno aumenta la respiración, el otro deja que deje de aumentar la respiración. Y siempre se están regulando para conservarlo a usted vivo. Es una cosa muy sabia que Dios hizo. Entonces, la otra parte que está involucrada en la hemorroides son las glándulas sudoríparas. Ahí les puse un diagrama para que vean. Una glándula sudorípara o del sudor, pues existen más de 2 millones de ellas en el cuerpo, tenemos muchísimas, pero están rodeadas de muchos vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos, y ellas regulan el calor y regulan muchas funciones en el organismo que usted ni se da cuenta. Entonces, vamos a empezar describiendo un poquito los efectos de la ansiedad, el temor o el estrés. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de temor provocado por la anticipación de algo malo va a suceder, de que algo malo va a suceder. La ansiedad es provocada por el temor descontrolado y como reacción de una situación de peligro. La ansiedad puede ser aguda, que dura minutos o horas, y la crónica, que dura meses o años. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad aguda? Y usted debe saberlo porque esto es lo que Jesús está experimentando en el huerto. Primero, cuando usted tiene una crisis de ansiedad muy aguda, un ataque de pánico casi, por decirlo así, empieza con dificultad para respirar, se siente que se ahoga, tiene palpitaciones, tiene tensión muscular, se le quita la paz, hay miedo, hay pánico, hay opresión en el pecho, mareo, temblores, sudoración profusa, insomnio, no puede dormir, hay dificultad para pensar con claridad, hay palidez, pierde la razón, pierde la objetividad más bien, hay desesperación, sentimentalmente pierde la esperanza, se siente desechado, tiene una tendencia a apartarse e irse y tiene un miedo terrible a morir. Es lo que produce la ansiedad aguda y es regulada por una parte del organismo que se llama amígdala en el cerebro. ¿Y cómo es esta reacción? Cuando usted enfrenta un peligro, se desata el sistema simpático. ¿Sí me explico? Cuando usted enfrenta un estrés, y el sistema simpático inmediatamente empieza a activar en su organismo todos los sistemas que lo van a hacer confrontar la vida. Alguna vez usted a confrontar el peligro y lo van a hacer tratar de que usted sobreviva. Por ejemplo, cuando una persona está peleando o que está en un estrés así, que lo están asaltando y él decide pelear, lo golpean y ni siente el dolor. ¿Le ha pasado eso a alguien? Que está en un estrés tremendo y recibió un golpe y no supo ni cómo se lo dio. O que de repente dio un salto que dice, santo Dios, ¿cómo me subió la barda? Si ni supe, después lo trata y ya no puede hacerlo. Eso se llama sistema simpático. Lo está activando, libera azúcar, se cierran los vasos, por si le cortan un vaso sangra y no se desangre mientras usted está peleando y está tratando de mantener la vida. Y en la medida que sea la causa de estrés, pues es la cantidad de adrenalina que se libera y es la cantidad de defensa o de sistema defensor que usted hace. ¿Qué pensaría usted si ese león se le echa encima? Usted agarra la reacción de estrés de pelear o huir y mide sus circunstancias en un instante, en un segundo y decide si huye o sale corriendo. ¿Cierto o no? ¿Y cómo es esta reacción? La pelea de huir o pelear. Porque usted se enfrenta, se le viene el león y usted se enfrenta, mide las reacciones inmediatamente y dice, ¿peleo o salgo huyendo? Y si sale huyendo es capaz de subirse un árbol, hermano, que nunca se iba a subir, o trepa una barda que jamás iba a trepar y sale escapando. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Suda frío, se le seca la boca, se le da el corazón, la respiración, la sangre se deriva,
de la periferia del cuerpo y va al cerebro y al corazón para mantenerlo vivo y alerta. Se libera azúcar para que usted tenga energía, se libera grasa, se hace una vasoconstricción, los vasos se hacen pequeñitos para si hay sangrado usted no se muera. Y todos los músculos reciben una fuerza tremenda para hacer cosas imposibles que usted no haría en medio de una situación normal. O sea, ¿qué sucede cuando? Bueno, ahora muy bien, usted está en el estrés y ve que el león se le viene encima y de repente ya midió y dice no me puedo escapar. Entonces el parasimpático entra en acción, se resigna usted a la muerte. ¿Y qué pasa? El corazón disminuye su frecuencia, la presión arterial también disminuye, entra un desforzamiento terrible en su vida porque ya no puede escapar, ya se resignó a la muerte. O bien el sistema parasimpático entra cuando ya el estrés es demasiado alto, que su cuerpo dice usted te vas a matar si sigues estresándose. El parasimpático entra para regularlo y hace usted que se desinfle completamente. Es lo que nos pasa a los predicadores. Así yo lo aseguro, después de ese seminario fueron como 16 horas de administración y quién sabe qué tanta interacción. Hoy en la tarde me voy a sentir como que pasó un tren encima. ¿Me entiende? Que me dieron una golpiza tremenda, porque ahorita estoy todo adrenalizado compartiéndoles. Pero al ratito el parasimpático entra en acción y me dice, ¿vas a predicar? Le doy un botellazo, le doy algo así en la cabeza para que no me vuelva a decir que voy a andar predicando. No quiero saber de predicar hasta dentro de 2 semanas. ¿Me entiendes? Es bien desgastante. Entonces se vuelve a respirar normalmente. Ahora vamos a explicar lo que con estos datos vamos a explicar lo que sucedió en el Getsemaní. La medicina prueba que lo que le pasó a Jesucristo es fisiológico y es correcto. Esto lo hizo un forense, pero yo como médico, yo lo apruebo. Es correcto y es cierto. ¿Ok? El Señor realizó lo que le iba a pasar. Cordero de Dios, me van a despedazar. Voy a dejar mi piel en jirones. Me van a producir los dolores más espantosos de mi vida. Va a caer el pecado encima. Me voy a convertir en maldición. Voy a perder la relación con el Padre. Ahí el Señor estaba realizando y empieza a elevarse el estrés en su cuerpo por una manera tremenda, ¿no? Y se desata en él la reacción de pelear o huir. Y usted me va a dar la razón cuando él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba queriendo huir o hacerlo de otra manera. Estaba en la pelea, era su voluntad contra la voluntad de Dios. Era usted contra la vida de él. Porque no estaba peleando por nadie más, estaba peleando por ustedes. Él podía huir ahí antes que llegaran los soldados, pero no lo hizo. Y no lo hizo por lo que significamos para él, y decidió quedarse a pelear. Y esto yo quiero que usted lo entienda, hermano, y lo medite en su corazón y aprenda la gran lección. Todo lo que el Señor percibía en cuanto a su destino inmediato desata el sistema simpático. Y se desarrolla una ansiedad tan extrema que lleva a Jesucristo a los límites de su humanidad. Y Jesucristo sintió palpitaciones, pupilas dilatadas, opresión en el pecho, temblores. Como médico se lo digo, sudoración, su piel se tornó pálida, tuvo un ataque de pánico, se sintió abandonado, sudaba profusamente, perdió claridad mental en cuanto a su vida. Y todo por las palabras que él está diciendo, Padre. Y cuando va a buscar refugio en sus discípulos y no lo encuentra. Tremendo, el Dios creador, el Dios del universo, buscando refugio en sus amigos, en sus queridos amigos, en los seres humanos, sus queridos discípulos, y no encontrarlo. La agonía y la presión que Jesús sentía era tan intensa, hermano, tan intensa, que hizo que cayera y se postrara sobre la tierra. Si usted conoce a los judíos, usted se va a dar cuenta que un judío jamás ora postrado, siempre oran parados. Véanlos en el Muro de los Lamentos. Pero el parasimpático le dio una descarga ya tan terrible, el estrés que estaba era tan tremendo, que lo desforzó todo, a tal grado que tuvo que caer, postrarse y orar, llorar, llorar. Y a todos los que tienen enfermedades emocionales, yo te voy a dar un consejo, los que pasan por ansiedades crónicas, porque traemos muchos recuerdos. Te digo porque Dios me salvó a mí de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza. Y vivía con ellas como el pan diario, mi diario vivir. Yo no sabía que había otro tipo de mundo, era tan esclavo que un día que Dios me toca y se me va la angustia, dije, ¿qué se me fue? Había nacido con angustia, desde pequeñitos tenía la angustia por cosas que me pasaron. La ansiedad me rodeaba, siempre estaba estresado crónicamente, me estaba matando el estrés constante por todo mi sistema de pensamiento que yo tenía. Y cuando yo leía esto, yo lloraba mucho.
Lloré, pero fui liberado. Y supe qué es lo que tenía que hacer cuando yo confrontaba cosas como esas, cuando me llevaban a la ansiedad. Jesús, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Qué hizo? Oró. Jesús suplicó una y otra vez: Padre, fortaléceme. ¿Hasta cuándo lo hizo? Hasta que Dios lo fortaleció. Él se agarró de la mano del Padre: aquí estoy, Dios, quiero hacer tu voluntad. Ellos valen mucho, pero siento que no puedo. Ayúdame. Y oró 1 hora y 2 horas. Usted ora 5 minutos y ya quiere que se le vayan las cosas. A veces usted tiene que orar ¿hasta cuándo? Hasta cuando se le vayan las cosas. Jesucristo vino a hacerlo libre y usted tiene que tomar y estar en su presencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le conteste su oración. Eso se aplica para una situación financiera, eso se aplica para una cuestión de estrés, eso se aplica para una pérdida personal, eso se aplica para un negocio que está en problemas. Esto aplica en todo en la vida. Usted va y ora 5 minutos ahí en mi negocio y me dijo: no, 5 minutos después ya Dios no me ayudó. Entonces empieza a hacer todo su desastre. Ora por angustia: no, pues ya Dios no me ayudó al siguiente minuto. No, quédese ahí, póstrese, tírese en la presencia del Señor y dígale: no voy a salirme de aquí hasta que tú me cambies, hasta que tú me transformes. Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo podemos vencer las situaciones más terribles de la vida. No hay excusa. Tú no puedes llegar dentro de la presencia del Señor: ay, es que soy débil, y luego yo te hacía fuerte. Amén. No puedes impedir que la debilidad emocional destruya tu ministerio. Todos los cristianos tenemos un mandamiento: ir y hacer discípulos, y tenemos que vencer. La corona de la vida es para los que vencen, no para los cobardes que se quedan encerrados en su casa sin hacer nada porque no quieren ir, porque hay muchos problemas. Pues bienvenido al club. El Señor Jesucristo se tiró a los problemas, al medio del problema, porque Él sabía que con su intercesión, sus principios y conservando su corazón en Dios, Él podía hacer la diferencia. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y tú y yo, mi hermano, tú y yo tenemos un destino. Miles de almas dependen de ti y de mí, aunque no lo creas. Tú puedes salvar al siguiente apóstol Pablo. Dios usarte para salvar al siguiente apóstol Pablo. Un alma pudiste haber salvado en toda su vida, y esa trajo la revolución a las naciones. No puedes estar acobardado. La iglesia es un lugar lleno de problemas, y aquí te lanzó Dios. Mente, alguien te está amenazando. Ora delante de Dios para que puedas ser liberado. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Quién era el gozo que tenía Jesús? Eras tú y era yo. Tú y yo valíamos más que cualquier brillante, hermano. Amén. Finalmente Dios contesta la oración a Jesucristo y es fortalecido. Estás en tentación, ora. ¿Hasta cuándo vas a orar? Hasta que te levantes fuerte y la tentación ya no exista más. Estás llamado a vencer. ¿Estás desanimado? Ora hasta que el ánimo venga sobre tu vida y no sea más. No puedes estar neutro, no puedes estar de perezoso, no puedes estar diciendo y viendo que las almas mueran. Tú tienes un lugar y tienes un llamado, y va a costar. Él es el primer cristiano, y eso que Él hizo, el Señor Jesús, eso que Él hizo es nuestro ejemplo, y es lo que tú tienes que hacer. Tienes que pelear por tu ministerio, vencer tus obstáculos, y la Biblia dice que finalmente Jesús vence y Dios envía un ángel para fortalecerlo. Y ahí es cuando entra el parasimpático, se relaja, pero no en un relajamiento bonito, hermano, en un esforzamiento terrible. Y entonces los vasos se dilatan porque el simpático los constriñó. El parasimpático los dilata, pero se dilataron tan violentamente, y la sangre entró como un torrente por las glándulas sudoríparas, y ahí se revientan los vasos, se revientan las glándulas y suda sangre. Y me gusta esas fotos porque es la única película que yo he visto donde está la hemohidrosis reflejada. La hemohidrosis que Jesucristo experimentó, hermano, fue el resultado de su profundo estrés mental y físico, al que fue sometido por la realización del precio y el sacrificio que sería sometido a su espíritu, alma y cuerpo para pagar el precio de nuestra libertad. ¿Qué sucede después? Pon atención a esto. Pon atención a esto, porque quiero que lo entiendas. Aquí Jesús iba a dejar un precedente impresionante.
Y dice, llega Judas y los soldados preguntan por él. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que se le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús le había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con las linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelanta y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús de Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Tremendo. Si usted ve en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba con el nombre. ¿Y quién eres? Yo soy el que soy. Entonces sale el león ahí, no dice yo soy. ¿Y qué pasa enseguida? Cuando él dice yo soy, toda la guardia de soldados y todos los montones de soldados que iban a atraparlos se caen, hermano. Imagino que sonaron a latas viejas y entre escudos y lanzas y una confusión tremenda ahí en el huerto, porque cayeron ante la presencia de la palabra del Señor. Y el Señor estaba dando un precedente: yo soy, y si yo quiero tú no me detienes, y si yo quiero te extermino, y si yo quiero uso mi poder y no me puedes ni tocar. Tremendo, hermano. Y luego vuelven a preguntar a Jesús de Nazareno, y le dice él, yo soy el Cordero, aprésenme. Y los soldados supuestamente lo atrapan y comienzan a golpearlo. Hermano, cuando empezaron a golpear, él pudo haber dicho yo soy, y se les quebraban las manos o se derretían como fuego y como cera ahí. Hubiera hecho caído en pedazos. No le dice a Pilatos, no podía yo orar por una legión de ángeles y no me podía tocar ni un pelo si yo quisiera. Pocas palabras lo que Jesús estaba diciendo. No pueden, me dejo atrapar porque tengo que comprarlos, tengo que rescatarlos, tengo que pagar la fianza, que es la libertad de cada uno de los que van a regresar a la casa del Padre en el futuro. Y comienza a caminar a la casa de Caifás por el valle del Cedrón. Eso sería como a la 1:30 de la mañana más o menos. ¿Y por qué se entregó? Porque pensaba en ti, hermano. Agarra tu dedo así. Se dejó atrapar porque pensaba en mí.